Las manos de Damián Valenzuela temblaban mientras sostenía su teléfono en el estéril pasillo del hospital. Las luces fluorescentes de arriba zumbaban débilmente, un sonido que lo perseguiría durante años. A través de la pequeña ventana de la UCI, podía ver a su hija de 7 años, Liliana, con su pequeño pecho subiendo y bajando con la ayuda de las máquinas. El monitor cardíaco pitaba constantemente. Cada sonido era un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. El doctor Teodoro Díaz había sido claro hace una hora. Liliana tenía un defecto cardíaco congénito que había pasado desapercibido hasta ahora. La válvula aórtica estaba fallando. Sin cirugía inmediata, tenía quizás 2 semanas. Con la cirugía, tenía un futuro. El costo, $250,000 por adelantado, con el seguro cubriendo el resto. El seguro de gastos médicos mayores de Damián tenía un deducible alto, y su pequeña firma de consultoría arquitectónica había estado luchando desde que perdió un cliente importante hace 6 meses. Tenía $80,000 en ahorros. Necesitaba 170.000 más. Ya había llamado al banco. Denegado. Su crédito estaba al tope por mantener el negocio a flote. Sus padres estaban muertos, fallecidos en un accidente automovilístico cuando él tenía 25 años, antes de conocer a Aurora. Su hermana vivía en Monterrey con 3 hijos propios, apenas sobreviviendo. Eso dejaba una opción. Damián llamó primero al padre de su esposa. Héctor Ramírez respondió al tercer tono, su voz cargando esa marca particular de irritación reservada para las interrupciones. Damián, ¿qué pasa? Estamos en el club campestre. Héctor, es Liliana. Necesita cirugía cardíaca de emergencia. Los médicos dicen. ¿Cuánto? Damián se tragó su orgullo. Había pasado 10 años tragándoselo alrededor de los Ramírez. $250,000. Tengo 80. Solo necesito. No. La palabra quedó en el aire como una sentencia de muerte. Héctor, por favor. Es tu nieta. Tiene 7 años. Si no lo hacemos. Carla y yo estamos ahorrando para nuestro crucero por el Mediterráneo. Tenemos un plan desde hace 2 años. Además, Damián, esto es lo que pasa cuando no planificas adecuadamente. Deberías haber construido un mejor colchón financiero. La mandíbula de Damián se tensó. Esto no se trata de planificación. Se trata de la vida de Liliana. Todo se trata de planificación. Elegiste casarte con nuestra hija a pesar de nuestras reservas. Elegiste comenzar un negocio que apenas cubre gastos. Elegiste tener una hija que aparentemente no puedes permitirte cuidar. Estas son las consecuencias, hijo. Aprende de ellas. La línea se cortó. Damián se quedó helado, con el teléfono aún presionado contra su oído. En sus 26 años de matrimonio con Aurora, había soportado innumerables desprecios de su familia. Dejaron claro desde el principio que él no era lo suficientemente bueno. Un chico de clase media de San Luis Potosí con un título de una universidad pública tratando de casarse con el dinero viejo de las lomas. Pero esto era una nueva profundidad de crueldad que no sabía que existía. Sus manos temblaban mientras marcaba el celular de Carla Ramírez. Tal vez ella sería diferente. Tal vez el amor de una abuela anularía cualquier desprecio que sintiera por él. Damián. La voz de Carla era cortante. Molesta. Héctor me acaba de llamar. La respuesta es no. Carla, por favor, solo escucha. No necesito escuchar. Los niños mueren todos los días, Damián. Es trágico, pero es la vida. No puedes esperar que descarrilemos nuestros planes cada vez que hay una crisis. Hemos trabajado duro para nuestra jubilación. Merecemos disfrutarla. Es tu nieta, repitió Damián, con la voz quebrada. Y hemos sido abuelos encantadores. Enviamos regalos en Navidad y cumpleaños. Asistimos a su festival el año pasado. Pero esto es cruzar una línea. Estás siendo dramático. El hospital elaborará un plan de pagos.
Siempre lo hacen. Deja de ser tan histérico. La desestimación casual de la vida de su hija, reducida a dramatismo, a histeria, envió hielo a través de las venas de Damián. Espero que disfrutes tu crucero, dijo en voz baja, y terminó la llamada. Uno más. Horacio Ramírez, el hermano mayor de Aurora. Trabajaba en seguros, irónicamente. Seguramente entendería el sistema, entendería cómo funcionaban estas cosas. Horacio respondió con su típica alegría agresiva. Cuñado, ¿qué puedo hacer por ti? Damián explicó la situación nuevamente, su voz volviéndose más hueca con cada repetición. Horacio se rió. Realmente se rió. Jesús, Damián, deberías haber tenido un mejor seguro, amigo. Eso es seguros básico. Fuiste codo con tu plan familiar y ahora lo estás pagando. Literalmente. Horacio, no estoy llamando para discutir pólizas de seguro. Necesito ayuda. Liliana necesita ayuda. Y me encantaría ayudar, pero ¿170.000? Vamos. Eso no es cambio de la tienda. Tengo mi propia familia en la que pensar. Las colegiaturas de mis hijos, la nueva casa que estamos construyendo en Valle de Bravo. No puedo simplemente tirar dinero a cada problema que surge. Tal vez esto sea una llamada de atención para que pongas en orden tu casa financiera. Mi casa financiera está bien. Esto es una emergencia médica. Una emergencia para la que deberías haber estado preparado. Mira, sé que esto suena duro, pero tú te lo buscaste. Te casaste con mi hermana a pesar de no tener dinero real. Comenzaste un negocio en una industria moribunda, y tuviste una hija cuando apenas eras estable. Las acciones tienen consecuencias. Damián colgó sin decir otra palabra. Se desplomó contra la pared, deslizándose hasta sentarse en el frío suelo de linóleo. El teléfono se resbaló de su mano. A su alrededor, el hospital continuaba con sus ritmos. Enfermeras pasando, máquinas pitando. En algún lugar, un bebé llorando. Su visión se nubló con lágrimas. Se había estado conteniendo durante horas. Todo lo que había construido, todo lo que había intentado ser un buen esposo, un buen padre, un buen hombre, se estaba desmoronando. No porque hubiera fallado, sino porque no podía producir $170,000 en 24 horas. Su hija se estaba muriendo y él estaba indefenso. Disculpe. Damián levantó la vista para ver a una enfermera parada sobre él. Tenía quizás 45 años, con ojos amables y cabello castaño grisáceo recogido en un moño práctico. Su uniforme estaba decorado con pequeños corazones. Su gafete decía Rosa Domínguez, enfermera jefa. Lo siento, dijo Damián, secándose los ojos. Me moveré. Sé que estoy estorbando. No estás estorbando. Rosa se sentó a su lado en el suelo, justo allí en medio del pasillo. Escuché tus llamadas telefónicas. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero la estación de enfermeras está justo ahí. Señaló hacia el final del pasillo. Escuché todo. Damián sintió que su rostro se ruborizaba de humillación. Siento que hayas tenido que escuchar eso. No te disculpes. Rosa metió la mano en su bolso y sacó una chequera. Mi turno termina en 20 minutos. Entonces iré al banco. Tengo $200,000 en mi cuenta de ahorros. Son tuyos. Damián la miró fijamente, seguro de haber escuchado mal. ¿Qué? $200,000. Es todo lo que he ahorrado en los últimos 5 años. Estaba ahorrando para el enganche de un departamento, pero Liliana lo necesita más de lo que yo necesito dejar de rentar. Rosa ya estaba escribiendo el cheque. No puedo. Usted no puede. El cerebro de Damián no podía procesar lo que estaba sucediendo. Ni siquiera nos conoce. Sé que esa niña ahí dentro tiene un padre que haría cualquier cosa por salvarla. Sé que las personas que se supone que deben amarte te acaban de decir que la vida de tu hija no vale la pena interrumpir unas vacaciones.
Y sé que he sido enfermera cardíaca durante 23 años, y no veré morir a otro niño por dinero cuando tengo dinero en un banco sin hacer nada. Terminó de escribir el cheque y se lo entregó. $200,000. A nombre de Damián Valenzuela. No sé cómo pagárselo, susurró Damián. Págalo a alguien más algún día. Eso es todo. Rosa se puso de pie, sacudiéndose el uniforme. Averiguaré el resto del dinero. Dame hasta la mañana. Tengo algunas joyas que puedo empeñar en el Monte de Piedad, y mi hermano me debe de cuando lo ayudé el año pasado. Conseguiremos la cirugía para Liliana. Damián no podía hablar. Solo asintió, sosteniendo el cheque como si fuera de cristal. Rosa sonrió. Su hija va a estar bien, señor Valenzuela. El doctor Díaz es el mejor cirujano cardíaco pediátrico del país. Está en buenas manos. Comenzó a alejarse, luego se volvió. Y señor Valenzuela, esas personas en el teléfono, le mostraron exactamente quiénes son. Créales. La cirugía duró 8 horas. Damián se sentó en la sala de espera con Aurora, quien había llegado de su retiro de yoga en Tepoztlán una vez que él finalmente logró comunicarse con ella. Había estado conmocionada, llorosa, apropiadamente angustiada. Pero también había estado a la defensiva cuando él le contó sobre las llamadas telefónicas. Estoy segura de que no lo decían de la manera en que sonó, dijo Aurora, aferrándose a un té de hierbas. ¿Sabes cómo se pone papá cuando está estresado por el dinero? Y mamá ha estado ansiosa por el crucero. Lo ha estado planeando durante años. Nuestra hija casi muere, Aurora. Lo sé, pero no son monstruos. Son solo. Tienen prioridades diferentes. Damián miró a su esposa. Realmente la miró. Se conocieron en la universidad, dos chicos de mundos diferentes. Él se había sentido atraído por su gracia, su sofisticación, la forma en que parecía deslizarse por la vida con una confianza que él nunca había conocido. Ella le dijo que quería algo diferente a la rigidez de su familia. Quería a alguien real. Pero en algún momento a lo largo de los años, ella volvió a derivar hacia ellos. Cada decisión que tomaban se filtraba a través de ¿qué pensarían mis padres? Cada vacación, cada compra, cada elección sobre la educación de Liliana. La aprobación de los Ramírez se había convertido en la medida de todas las cosas. Prioridades diferentes, repitió Damián suavemente. Claro. Cuando el doctor Díaz finalmente salió, todavía con su uniforme quirúrgico, su rostro estaba cansado pero sonriente. La cirugía salió perfectamente. Reemplazamos la válvula. Necesitará ser monitoreada, pero espero una recuperación completa. Damián había llorado entonces, realmente llorado. Sollozos profundos de alivio que sacudieron todo su cuerpo. Aurora lo había abrazado, y por un momento, eran solo dos padres agradecidos de que su hija viviría. Pero el momento pasó. Durante los siguientes 2 días, mientras Liliana se recuperaba en la UCI, los Ramírez descendieron. Trajeron flores y animales de peluche, arrullando a su nieta. Héctor Ramírez incluso llegó a poner su mano en el hombro de Damián y decir, me alegro de que todo haya salido bien, hijo. ¿Ves? Te dije que el hospital resolvería algo. Damián lo había mirado fijamente, esperando el remate, el reconocimiento de lo que realmente había sucedido. Nunca llegó. Carla Ramírez se preocupó por el cabello de Liliana, prometiendo llevarla a comprar ropa nueva a Palacio de Hierro una vez que se recuperara. Pobrecita, tener que estar en este lugar espantoso. La abuela hará que todo mejore. Horacio Ramírez trajo un oso de peluche ridículamente caro y pasó 20 minutos hablando sobre el proceso de reembolso del seguro, ofreciendo consejos que Damián no había pedido y no necesitaba. Ninguno de ellos mencionó las llamadas telefónicas. Ninguno de ellos mencionó sus negativas. Ninguno de ellos preguntó cómo Damián había conseguido el dinero. Fue Aurora quien les contó sobre Rosa, radiante con la historia. Esta increíble enfermera nos dio los ahorros de toda su vida. ¿Pueden creerlo? Una completa desconocida. Los Ramírez habían reaccionado con la sorpresa y gratitud apropiadas. Pero Damián vio algo más en sus ojos. Satisfacción,
Tal vez, o vindicación. ¿Ves? No necesitaban ayuda. Alguien más lo hizo. Su negativa fue justificada retroactivamente por la generosidad de Rosa. Al tercer día, Rosa pasó durante su turno. Trajo un pequeño conejo de peluche para Liliana y pasó 15 minutos hablando con ella sobre ser valiente, sobre la cirugía, sobre lo fuerte que era su corazón ahora. Cuando se fue, Liliana dijo, «Me cae bien, papi. Es buena gente». Lo es, cariño. Es la persona más buena que he conocido. Esa noche, después de que Aurora se hubiera ido a casa para ducharse y cambiarse, Damián se sentó en la tenue habitación del hospital viendo dormir a Liliana. El monitor cardíaco pitaba constantemente. Ese hermoso y regular ritmo de un latido saludable. Pensó en Rosa Domínguez, quien había regalado todo lo que tenía por una niña que no conocía. Pensó en Héctor y Carla Ramírez preparándose para su crucero por el Mediterráneo. Pensó en Horacio Ramírez construyendo su nueva casa. Pensó en Aurora, dando excusas, suavizando las cosas, fingiendo. Y pensó en lo que Rosa había dicho. Te mostraron exactamente quiénes son. Créeles. Damián les creía ahora. Algo había cambiado en él durante esas horas en el pasillo, durante esas llamadas telefónicas, durante la cirugía. Algo fundamental sobre cómo veía el mundo y su lugar en él. Había pasado 10 años tratando de ser lo suficientemente bueno para los Ramírez, tratando de demostrar que era digno de su hija, de su aprobación, de su respeto. Había terminado de intentarlo. Pero no había terminado con ellos. Damián sacó su teléfono y abrió una aplicación de notas. En la parte superior, escribió, cosas que sé sobre los Ramírez. Luego comenzó a enumerar todo lo que había aprendido durante 10 años de cenas familiares, reuniones festivas, llamadas telefónicas escuchadas por casualidad y conversaciones informales. Héctor Ramírez, CEO de Consultores Financieros Ramírez, una firma boutique de gestión de patrimonio. Gestionaba carteras para unos 30 clientes de alto patrimonio neto. Extremadamente orgulloso de su reputación. Obsesionado con las apariencias. Mencionó una vez en la cena de Año Nuevo que un escándalo podría destruir todo lo que había construido. Carla Ramírez, presidenta de la Fundación de Mujeres de México, una organización benéfica que financiaba becas para niñas desfavorecidas. Muy pública sobre su filantropía, organizaba una gala anual que era cubierta en las páginas de sociales de Reforma y El Universal. Su estatus social significaba todo para ella. Horacio Ramírez, vicepresidente senior en Seguros Consolidados. Especializado en pólizas de alto valor para propiedades comerciales. Siempre presumiendo de sus tratos, sus comisiones, sus adquisiciones de clientes. Competitivo hasta un grado patológico. Aurora, trabajaba a tiempo parcial en una galería de arte propiedad de una amiga de su madre. Pasaba la mayor parte de su tiempo en yoga, clubes de lectura, desayunos benéficos. Dependía completamente de su fideicomiso para su estilo de vida. Mientras Damián escribía, su mente comenzó a trabajar de formas en que no lo había hecho en años. En la universidad, había estudiado Derecho antes de cambiarse a Arquitectura. Había sido bueno viendo patrones, encontrando debilidades y argumentos, construyendo casos. Se había metido en la arquitectura porque amaba crear cosas, construir cosas, ver proyectos unirse pieza por pieza. Tal vez era hora de construir algo nuevo. Un plan comenzó a formarse, vago y sin forma, pero haciéndose más claro con cada hora que pasaba. Aún no conocía los detalles, pero conocía los cimientos. Los Ramírez valoraban su dinero, su estatus, sus reputaciones por encima de todo, incluso de la vida de su propia nieta. Así que esas eran las cosas que él les quitaría. No rápidamente, no obviamente, sino metódicamente, cuidadosamente, de la forma en que diseñaría los planos de un edificio. Cada viga de soporte retirada, cada cimiento socavado hasta que toda la estructura se viniera abajo. Y nunca lo verían venir, porque él era solo Damián Valenzuela, el yerno al que habían pasado una década descartando como un naco inferior a ellos. Ese sería su primer error. 3 semanas después, Liliana estaba en casa y recuperándose maravillosamente. Su color había vuelto, su energía estaba regresando, y el doctor Díaz declaró que su progreso era notable. Damián había establecido un plan de pago con Rosa.
Ella se había negado al principio, pero él había insistido. $1,000 a la semana, cada semana, hasta que los $200,000 fueran pagados con intereses. Tomaría años, pero pagaría cada centavo. Pero el plan de pago era solo la superficie. Damián había comenzado a reunirse con Rosa para tomar café una vez a la semana. Actualizaciones sobre la salud de Liliana convirtiéndose en conversaciones más largas sobre la vida, el trabajo, los valores. Ella misma era madre soltera. Su hijo estaba en su segundo año de medicina en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, algo de lo que estaba intensamente orgullosa. Se había divorciado hacía 15 años, trabajaba turnos dobles para pagarle la universidad, ahorraba cada centavo extra. No me arrepiento, había dicho Rosa durante una de sus conversaciones. De darte el dinero. Quiero decir, algunas personas piensan que estoy loca. Mi exmarido me llamó estúpida. Pero vi a mi hijo casi morir de apendicitis cuando tenía 8 años. Sé lo que es estar aterrorizada en un pasillo de hospital. Si pudiera evitarle ese dolor a alguien más, ¿cómo no iba a hacerlo? Esa simple claridad moral, la idea de que ayudar a alguien era su propia justificación, era tan ajena a la experiencia de Damián con los Ramírez que casi dolía contemplarla. Mientras tanto, Aurora lo había estado presionando para asistir a la fiesta anual de jardín de verano de sus padres. Era un evento importante en su círculo social. 200 invitados en la residencia de los Ramírez en Las Lomas. Banquetes, mariachis de gala, toda la producción. Tenemos que ir, Damián. La gente hablará si no estamos allí. ¿Y sabes lo importante que es esto para mi madre? Liliana acaba de tener una cirugía cardíaca. Eso fue hace 3 semanas. El doctor Díaz dijo que está muy bien. Podemos conseguir una niñera por unas horas. Por favor. Le prometí a mi madre que estaríamos allí. Damián había aceptado, pero no por las razones que pensaba Aurora. Quería ver a los Ramírez en su elemento, rodeados de su riqueza y estatus. Quería observar, aprender, encontrar las grietas en la fachada. La fiesta fue exactamente tan horrible como recordaba de años anteriores. Los Ramírez presidían como realeza, aceptando felicitaciones por el clima como si lo hubieran arreglado personalmente. Carla Ramírez llevaba un vestido que probablemente costaba más que toda la cirugía de Liliana. Héctor Ramírez fumaba puros con otros hombres ricos, discutiendo tendencias del mercado y el tipo de cambio. Horacio Ramírez acorraló a Damián cerca del bar. ¿Cómo está la pequeña? Liliana está bien. Bien, bien. Escucha, he querido hablar contigo. Escuché que tu firma perdió el proyecto del edificio en Reforma. Eso tiene que doler. Las noticias viajaban rápido en los círculos de la Ciudad de México. Perdimos la licitación. Sucede. Claro. Claro. Pero, ya sabes, si alguna vez quieres hablar sobre cambiarte a algo más estable, podría ponerte en contacto con algunos tipos que conozco en desarrollo inmobiliario. Nómina segura, prestaciones, el paquete completo. Podría ser mejor para tu situación familiar. La condescendencia estaba apenas velada. Horacio quería que Damián renunciara a su negocio, admitiera el fracaso, se convirtiera en un godínez empleado en lugar de un dueño de negocio, aceptara su lugar en la jerarquía. Aprecio el pensamiento, pero estoy bien. Como quieras. Solo trato de ayudar. Horacio le dio una palmada en el hombro y pasó a alguien más importante. Damián pasó el resto de la fiesta circulando, escuchando, observando. Escuchó a Héctor Ramírez hablando con un grupo de hombres sobre una nueva oportunidad de inversión. Algo sobre desarrollo inmobiliario en Toluca, propiedades de uso mixto, retornos garantizados. Héctor estaba animado, emocionado, claramente atrayendo a sus clientes. Observó a Carla Ramírez encantar a los donantes, trabajando la multitud para su fundación. Era buena en ello. Damián tuvo que admitir que tenía una manera de hacer que cada persona se sintiera especial, valorada. La misma habilidad que había usado para decirle que la vida de su hija no valía la pena perderse un crucero. Cuando el sol se puso y las luces iluminaron el jardín, Aurora lo encontró de pie solo junto a la fuente.
Has estado callado toda la noche. ¿Estás bien? Solo cansado. Sé que todavía estás molesto por lo del dinero, pero tienes que dejarlo ir. Mi familia es quien es. No estaban tratando de ser crueles. Damián miró a su esposa, realmente la miró. Ella creía lo que estaba diciendo. La disonancia cognitiva requerida para escuchar a tus padres decir los niños mueren todos los días sobre tu propia hija y luego racionalizarlo como simplemente son quienes son era asombrosa. Aurora, ¿recuerdas cuando nos casamos por primera vez? Dijiste que querías construir una vida diferente a la de tu familia. Por supuesto, y lo hicimos. Vivimos en Santa Fe, no en Las Lomas. Tienes tu negocio. No dependemos de ellos, ¿verdad? Cada decisión que tomamos, la consultas con ellos. Cada vacación, cada elección escolar, cada fiesta de cumpleaños para Liliana, todo pasa primero por tu madre. Eso no es cierto. Solo valoro su opinión. Incluso cuando su opinión es que la vida de nuestra hija no vale $170,000. El rostro de Aurora se sonrojó. Eso no es justo. Estás tergiversando lo que pasó. ¿Lo estoy? ¿Qué parte estoy tergiversando? Solo estaban. Estaban sorprendidos, tomados desprevenidos. Si lo hubieras abordado de manera diferente, si les hubieras dado tiempo para pensarlo. Liliana no tenía tiempo. Los ojos de Aurora se llenaron de lágrimas. ¿Por qué estás siendo así? ¿Por qué no puedes simplemente estar agradecido de que lo superamos? ¿Por qué tienes que seguir castigando a todos? Ese fue el momento en que Damián se dio cuenta de que su matrimonio había terminado. Tal vez había terminado hacía años, y él había estado demasiado invertido en el sueño de lo que podría ser para notarlo. Pero parado allí viendo a Aurora defender la crueldad indefendible de su familia, vio claramente. Ella siempre los elegiría a ellos. Cada vez. Sin dudarlo. No estoy castigando a nadie, dijo Damián en voz baja. Solo estoy viendo las cosas claramente por fin. Durante los siguientes 2 meses, Damián se lanzó a la investigación con un enfoque que no había sentido en años. Comenzó con registros públicos, declaraciones financieras, el registro público de la propiedad, archivos comerciales. Los Ramírez eran ricos, pero no tan ricos como aparentaban. La firma de Héctor manejaba bien el dinero, pero sus propias inversiones eran más conservadoras que sus consejos a los clientes. Interesante. Creó un perfil falso de LinkedIn, Nicolás Cristiano, un cazatalentos de gestión de patrimonio de Monterrey. Se puso en contacto con antiguos empleados de consultores financieros Ramírez. 3 respondieron. 2 no tenían más que elogios. La tercera, una mujer llamada Juana Meléndez que había trabajado allí hace 5 años, estaba dispuesta a hablar por teléfono. Mira, no quiero hablar mal de nadie, dijo Juana. Pero estás haciendo la debida diligencia sobre Héctor Ramírez. Deberías saber algunas cosas. Te escucho. La firma tiene reputación de ser conservadora, ¿verdad? Inversiones seguras, CETES, rendimientos constantes. Esa es la cara pública. Pero Héctor tiene una operación paralela. Inversiones de alto riesgo y alta recompensa que solo ofrece a clientes selectos. Los que pueden permitirse perder a lo grande. Gana comisiones enormes en estos tratos. ¿Es eso ilegal? No exactamente, pero es éticamente gris. Está impulsando inversiones que él no tocaría personalmente, tomando su parte. Y si salen mal, bueno, cabe a temptor, cuidado por parte del comprador. Y algunas de ellas han salido mal. Me fui porque ya no podía soportarlo. Damián tomó notas. ¿Qué tipo de inversiones? Capital inicial, juegos de divisas extranjeras, criptomonedas antes de que fueran convencionales, desarrollos inmobiliarios en mercados cuestionables. Cualquier cosa con un prospecto que prometa la luna. ¿Y sus clientes actuales? He estado fuera por 5 años, así que no sé detalles, pero perro viejo no aprende truco nuevo. Después de la llamada, Damián se recostó y pensó. Héctor era un tomador de riesgos escondido detrás de una fachada conservadora. Esa era información útil.
Luego, investigó la fundación de Carla Ramírez. La Fundación de Mujeres de México tenía un sitio web impresionante, testimonios brillantes de beneficiarias de becas, fotos de la gala anual. Pero Damián había aprendido lo suficiente en sus años dirigiendo un negocio para leer declaraciones fiscales. Las declaraciones de la fundación eran registros públicos. Lo que encontró hizo que su pulso se acelerara. La fundación recaudaba alrededor de 10 millones de pesos anualmente a través de la gala y donaciones privadas. Según los registros, distribuían aproximadamente $1,20 millones en becas. Los costos administrativos representaban otros $2 millones. Eso dejaba casi $6,80 millones sin contabilizar, listados vagamente como gastos del programa y alcance comunitario. Damián no era un contador forense, pero conocía el relleno. Sabía la diferencia entre gastos legítimos y alguien usando una organización sin fines de lucro como un fondo personal para gastos ilícitos. Cavó más profundo, cruzando referencias de proveedores listados en los archivos de la fundación. Eventos Ramírez S.A.D.C.B., esa era la compañía personal de Carla, recibía $1,60 millones anuales para organizar la gala. Grupo Consultor Lomas, propiedad del hermano de Héctor, recibía $1,20 millones por servicios de consultoría indefinidos. Fideicomiso Familia Ramírez, receptor de una subvención de $800,000 para apoyo administrativo. La fundación era una evasión de impuestos. Carla Ramírez no era una santa filantrópica. Estaba usando a niñas desfavorecidas como accesorios para financiar su estilo de vida mientras tomaba una deducción de impuestos ante el SAT. La rabia que llenó a Damián entonces fue fría y clarificadora. Estas personas lo habían mirado a los ojos y le habían dicho que la vida de su hija no valía $170,000 mientras robaban millones anualmente de una organización benéfica destinada a ayudar a los niños. Horacio Ramírez resultó más difícil de descifrar al principio. Los seguros eran una industria regulada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y no había mucho registro público más allá de sus licencias profesionales. Pero Damián recordó algo. Horacio había presumido en una posada sobre una póliza comercial importante que había escrito para un desarrollo en Naucalpan. Algo sobre que era la comisión más grande de su carrera. Damián pasó 3 semanas rastreando ese trato. La propiedad era un desarrollo de uso mixto llamado Plaza del Puerto. La póliza de seguro se había escrito hace 2 años. El edificio se había incendiado hace 18 meses bajo circunstancias sospechosas. El pago del seguro había sido masivo, $240 millones de pesos. Eso no era inusual por sí mismo, pero Damián comenzó a tirar de los hilos. El desarrollador que era dueño de Plaza del Puerto era una compañía llamada Grupo Inmobiliario Trinidad. Los directores de Trinidad eran 2 hermanos, Baldo y Eduardo Díaz. Baldo Díaz había sido acusado hace 6 meses de fraude de seguros en una propiedad no relacionada en Toluca. Horacio Ramírez había escrito la póliza. La propiedad se había incendiado. Horacio había recibido su comisión. El desarrollador ahora estaba bajo investigación. No había evidencia de que Horacio supiera sobre el fraude. Pero el momento era interesante. Y Horacio era agresivo, competitivo, dispuesto a tomar atajos si se presentaba una oportunidad. Damián archivó toda esta información, construyendo su expediente del caso como si se estuviera preparando para un juicio. La pieza final provino de una fuente inesperada. Rosa Domínguez lo invitó a la cena de cumpleaños de su hijo. Mateo cumplía 24 años. Damián llevó a Liliana, y Aurora accedió a ir después de algo de persuasión. En la cena, Mateo mencionó que estaba haciendo sus rotaciones clínicas. Estoy en el hospital de cardiología ahora mismo. Es una buena experiencia, pero hombre, algunas de las políticas del personal son intensas. Ah, sí. Preguntó Damián, escuchando solo a medias. Sí, hay todo un asunto con el ala cardíaca y alguna subvención de una fundación. Las enfermeras están todas molestas porque el dinero se suponía que iba a ir hacia actualizaciones de equipos, pero se desvió a algún fondo administrativo en su lugar. La atención de Damián se agudizó. ¿Qué fundación? No recuerdo el nombre. Algo de Fundación de Mujeres. Dan subvenciones a programas médicos.
El ala cardíaca se suponía que iba a recibir nuevos equipos de monitoreo, pero la administración del hospital redirigió el dinero. Aurora habló. ¿La Fundación de Mujeres de México? Esa es la caridad de mi madre. Oh, genial. Sí, esa podría ser. Las enfermeras estaban bastante enojadas. Una de ellas dijo que las subvenciones de la fundación se supone que son fondos etiquetados, así que redirigirlos podría ser ilegal o algo así. Después de la cena, Damián investigó las subvenciones de la fundación. Efectivamente, la Fundación de Mujeres de México había dado una subvención de equipo médico de $2 millones al Hospital de Cardiología hace 2 años. Los registros la listaban como una subvención restringida para equipo cardíaco. Pero el equipo nunca se había materializado. El dinero se había desvanecido en el Fondo General del hospital. Eso no era solo fraude fiscal. Eso era fraude de subvenciones, potencialmente fraude electrónico si había dinero federal involucrado. Y Carla Ramírez, como presidenta de la fundación, era responsable de asegurar que el dinero de la subvención se usara según lo especificado. Damián ahora tenía suficiente. 3 vulnerabilidades separadas, 3 miembros de la familia Ramírez, todos interconectados. Todo lo que necesitaba eran los puntos de presión correctos y el momento adecuado. Y necesitaba proteger a Liliana y a sí mismo de las repercusiones. Eso significaba que el matrimonio tenía que terminar primero. Damián solicitó el divorcio un martes por la mañana a finales de agosto. Consultó con 3 abogados antes de encontrar uno que entendiera lo que necesitaba. Su nombre era Karina Paredes, una tiburona con blazer que se especializaba en divorcios de alto conflicto. ¿Estás seguro de esto? Había preguntado Karina durante su primera reunión. Estoy segura de que los Ramírez pelearán. Lo harán feo. Déjalos. La reacción de Aurora fue predecible. Shock, lágrimas, acusaciones. ¿Cómo puedes hacer esto ahora? Liliana acaba de recuperarse. Necesitamos ser una familia. No hemos sido una familia en mucho tiempo, Aurora. Hemos sido yo tratando de ganar la aprobación de tu familia mientras me tratan como si fuera inferior a ellos. Eso no es cierto. Estás siendo paranoico y vengativo. Tu padre me dijo que la vida de nuestra hija no valía la pena interrumpir sus vacaciones. Tu madre dijo que los niños mueren todos los días. Tu hermano se rió y sugirió que Damián debería haber tenido un mejor seguro. Y tú los defendiste. No los defendí. Traté de ayudarte a entender su perspectiva. Exactamente. Los procedimientos de divorcio fueron brutales. Los Ramírez contrataron un equipo de abogados para destruirlo. Lo pintaron como un proveedor inestable, un hombre de negocios fracasado, un esposo vengativo. Lucharon por la custodia exclusiva de Liliana, alegando que Damián era emocionalmente no apto. Pero Karina Paredes era mejor. Ella documentó todo. Las llamadas telefónicas, Damián las había grabado, legal en México con el consentimiento de una parte. Los registros financieros que mostraban que Damián había sido el principal proveedor a pesar de sus ingresos modestos. Las propias declaraciones de los Ramírez sobre priorizar su crucero sobre su nieta. La audiencia de custodia fue donde todo salió a la luz. El abogado de Aurora trató de pintar a Damián como amargado e inestable. Karina reprodujo las grabaciones. El rostro del juez se había transformado mientras escuchaba a Héctor Ramírez desestimar la vida de su nieta, a Carla Ramírez decir los niños mueren todos los días, a Horacio Ramírez reír y sugerir que Damián debería haber tenido un mejor seguro. ¿Y de dónde vino finalmente el dinero para la cirugía? Preguntó el juez. Una enfermera que nunca conoció a mi hija nos dio los ahorros de toda su vida, dijo Damián. $200,000 pesos. A una extraña le importó más la vida de mi hija que a su propia familia. El juez otorgó a Damián la custodia primaria. Aurora obtuvo fines de semana y días festivos. Los Ramírez estuvieron presentes para el fallo. Carla Ramírez realmente jadeó. El rostro de Héctor Ramírez se puso morado. Horacio Ramírez parecía haber sido abofeteado. Después de la audiencia, en el pasillo del tribunal, Héctor Ramírez confrontó a Damián. ¿Te arrepentirás de esto?
Te has hecho enemigo de la familia equivocada. Damián lo miró con calma. No, Héctor. Tú te hiciste un enemigo cuando me dijiste que la vida de mi hija no valía $170,000 Solo estoy haciendo algo al respecto finalmente. Mientras se alejaba, escuchó a Carla Ramírez decirle a Aurora, esto es lo que pasa cuando te casas con un naco. Esa noche, Damián se sentó con sus expedientes del caso y comenzó a planificar la fase final. Los Ramírez querían guerra. Él les daría guerra, pero no del tipo que esperaban. Comenzó con Héctor. El plan de Damián para Héctor Ramírez era elegante en su simplicidad, dejar que Héctor se destruyera a sí mismo. Aprendió de Juana Meléndez que Héctor impulsaba inversiones arriesgadas a clientes que podían permitirse perder, pero Héctor mismo se mantenía conservador. Eso sugería miedo. Héctor sabía que estas inversiones eran peligrosas pero no podía resistir las comisiones. También sugería arrogancia. Héctor pensaba que era lo suficientemente inteligente como para manejar el riesgo para otros sin tocarlo él mismo. Damián creó otra identidad, Ambrosio Rivera, un empresario tecnológico que acababa de vender una startup por $600 millones y buscaba una gestión de patrimonio agresiva. Construyó toda una presencia en línea. Perfil de LinkedIn con avales falsos, un sitio web personal, menciones en blogs tecnológicos oscuros a los que pagó para publicar. Le tomó 6 semanas y le costó $100,000 que realmente no tenía. Luego, Ambrosio Rivera se puso en contacto con consultores financieros Ramírez buscando representación. Héctor Ramírez tomó la reunión él mismo. Damián observó desde el otro lado de la calle mientras su personalidad falsa, interpretada por un actor en apuros llamado Tadeo Chávez que había contratado por $10,000, entraba en el edificio de oficinas de Héctor en Polanco. Tadeo había sido informado a fondo. Era un típico emprendedor tecnológico con más dinero que sentido común, buscando oportunidades de alto crecimiento y optimización agresiva de cartera. Quería convertir sus 600 millones en 2.000 millones en 5 años. No le importaba el riesgo. Según el informe de Tadeo después, Héctor prácticamente había salivado. Durante el mes siguiente, Ambrosio Rivera se convirtió en el cliente estrella de Héctor. Tadeo se reunía con él semanalmente, cada vez expresando más entusiasmo por las jugadas arriesgadas. Héctor recomendó una serie de inversiones, un fondo de criptomonedas, capital en una operación minera latinoamericana, una participación en un desarrollo inmobiliario especulativo en Dubái. Ambrosio estuvo de acuerdo con todo. Transfirió dinero real que Damián había pedido prestado contra su negocio y cada activo que tenía, dinero que lo enfermaba a arriesgar, a las cuentas de inversión. La verdadera belleza del plan era que todas estas eran inversiones legítimas que Héctor recomendaba genuinamente. Damián no estaba creando nada falso. Simplemente estaba siendo el cliente perfecto, alguien que quería exactamente lo que Héctor estaba vendiendo. Luego vino el giro. Después de 2 meses de construir confianza, Ambrosio acudió a Héctor con una oportunidad. Un amigo suyo, otro empresario tecnológico, buscaba inversión en una plataforma revolucionaria de blockchain para registros médicos. Era una oportunidad previa a la OPI, desde cero, garantizada para explotar una vez que se hiciera pública. La inversión mínima era de $100 millones. Ambrosio iba a poner 200. ¿Quería Héctor entrar? Héctor se mostró escéptico al principio. Este no era su trato. Se lo estaban trayendo. Pero Ambrosio había construido suficiente confianza, y la oportunidad era demasiado buena. Además, si Ambrosio estaba poniendo 200 millones de su propio dinero. Héctor invirtió $40 millones, su dinero personal, no fondos de clientes. Dinero que había ganado en comisiones y bonos durante décadas. Incluso se lo recomendó a sus 3 mejores clientes, ganando otros $20 millones en honorarios. La plataforma blockchain era real. Damián había pasado 3 meses configurándola con la ayuda de 2 amigos de la universidad que realmente se habían dedicado a la tecnología. Crearon un prototipo funcional, presentaron la documentación necesaria, construyeron asociaciones con empresas reales. No era una estafa. Era una startup genuina. También estaba diseñada para fallar. El mercado de registros médicos estaba saturado.
La tecnología era derivada. El modelo de negocio era defectuoso. Damián y sus amigos habían construido algo que se veía bien en papel pero que no sobreviviría al contacto con la realidad. 6 meses después de que Héctor invirtiera, la compañía cerró. Nuevas regulaciones hicieron que su enfoque fuera inviable. Su tecnología era obsoleta antes del lanzamiento. Le pasaba a las startups todos los días. Héctor Ramírez perdió $40 millones. Sus 3 clientes perdieron $100 millones combinados. Las demandas comenzaron de inmediato. Los clientes alegaron que Héctor había tergiversado la inversión, que había recomendado algo sin la debida diligencia. Exigieron su dinero de vuelta. Héctor trató de defenderse, pero el rastro de papel era condenatorio. Había impulsado la inversión con fuerza. Había hecho garantías que no debería haber hecho. Había dejado que su entusiasmo anulara su juicio. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores abrió una investigación. Otros clientes comenzaron a hacer preguntas sobre inversiones anteriores. La imagen conservadora y confiable que Héctor había cultivado durante 30 años se derrumbó en semanas. Consultores Financieros Ramírez perdió la mitad de sus clientes en 3 meses. La reputación profesional de Héctor fue destruida. Enfrentó demandas civiles, sanciones regulatorias y la posibilidad muy real de perder su licencia. Damián observó todo desarrollarse desde la distancia, con cuidado de no dejar nunca un rastro que lo conectara con Ambrosio Rivera. Tadeo Chávez había cobrado en efectivo y había firmado un acuerdo de confidencialidad. Los amigos tecnológicos que habían ayudado con la compañía blockchain no sabían sobre la conexión de Damián con Héctor. El dinero que Damián había invertido se perdió, un sacrificio que había aceptado. Pero Ambrosio Rivera era solo otro inversor decepcionado en una startup fallida. Cuando el nombre de Héctor Ramírez apareció en la sección de finanzas de El Financiero bajo el titular Asesor financiero local enfrenta sanciones tras pérdidas de clientes, Damián no sintió nada. Ni satisfacción, ni culpa. Solo el frío reconocimiento de que el primer pilar había caído. Uno menos, faltan 2. Carla Ramírez era la siguiente, y era más complicada. El fraude de la fundación estaba ahí, pero probarlo requería más de lo que Damián podía hacer solo. Necesitaba a alguien dentro del sistema. Fue entonces cuando pensó en Rosa. Habían estado tomando café regularmente durante meses. Las reuniones semanales de pago habían evolucionado hacia una amistad genuina. Rosa había pasado por su propio divorcio difícil, había luchado como madre soltera, había trabajado en el sistema médico el tiempo suficiente para ver cómo el dinero corrompía las instituciones destinadas a ayudar a las personas. Cuando Damián finalmente le contó lo que descubrió sobre la Fundación de Mujeres de México, sentados en su modesto departamento, mostrándole los documentos financieros, la malversación de subvenciones, el fraude de proveedores. Ella se había quedado callada durante mucho tiempo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó finalmente. Estoy seguro. He verificado todo 3 veces. Carla Ramírez está robando de una organización benéfica destinada a ayudar a niñas desfavorecidas. Está usando su fondo de becas para pagarse a sí misma y a su familia. ¿Y quieres que te ayude a exponerla? No puedo hacerlo solo. Soy su yerno. Cualquier cosa que reporte parece una consecuencia vengativa del divorcio. Pero tú eres una enfermera respetada sin conexión con la familia. Si plantearas preocupaciones sobre las subvenciones de la Fundación al Hospital de Cardiología, si señalaras que el equipo médico prometido nunca se entregó, podría desencadenar una auditoría. Podría. Rosa se había puesto de pie y caminado hacia su ventana, mirando hacia el estacionamiento de su unidad habitacional. ¿Sabes para qué ahorro ahora? Desde que te di mis ahorros, ahorro para otras personas. Cada mes, aparto dinero para la próxima familia que escuche llorar en un pasillo de hospital. Siempre hay una próxima familia. Lo sé. ¿Y me estás diciendo que Carla Ramírez finge ayudar a las familias mientras en realidad les roba? Sí. Rosa se volvió para mirarlo. Entonces vamos a quemarla. La queja se presentó 3 semanas después. Rosa,
Como una enfermera preocupada que había sido testigo de la malversación de la subvención, escribió una carta detallada a la Fiscalía General de Justicia describiendo sus preocupaciones sobre la Fundación de Mujeres de México. Incluyó documentación sobre el equipo médico prometido que nunca se había materializado, preguntas sobre los ratios de gasto de la fundación y solicitudes respetuosas de investigación. A la Fiscalía le encantaba este tipo de casos. El fraude benéfico de la alta sociedad generaba titulares y era fácil de procesar. Abrieron una investigación de inmediato. Mientras tanto, Damián tomó un segundo enfoque. Encontró a una reportera en el Universal llamada Dalia Berriel que se especializaba en investigaciones de organizaciones sin fines de lucro. Le envió una pista anónima con copias de las declaraciones fiscales de la fundación y un desglose de los gastos cuestionables. Dalia Berriel era una periodista tenaz. Comenzó a llamar a los proveedores listados en los archivos de la fundación, haciendo preguntas sobre sus servicios. Solicitó entrevistas con beneficiarias de becas. Presentó solicitudes de transparencia para cualquier subvención gubernamental que la fundación hubiera recibido. El artículo se publicó un domingo por la mañana. Las cuentas de la caridad de la Fundación de las Lomas no cuadran. Fue devastador. Berriel había documentado todo: los costos administrativos inflados, los pagos a empresas de propiedad familiar, el dinero de las subvenciones que nunca llegó a sus destinatarios previstos, el fondo de becas que otorgaba $1.20 millones mientras recaudaba 10 millones. La respuesta inicial de Carla Ramírez fue desafiante. Afirmó que el artículo estaba lleno de inexactitudes, que la reportera no entendía cómo funcionaban las finanzas de las organizaciones sin fines de lucro, que los costos administrativos eran necesarios para una programación efectiva. Pero la investigación de la Fiscalía le dio credibilidad a la historia. Otros medios de comunicación la recogieron. Se entrevistó a beneficiarias de becas anteriores. Algunas tenían cosas brillantes que decir, pero otras admitieron que las becas eran modestas, solo unos pocos miles, no el apoyo transformador que la fundación anunciaba. La gala anual, programada para octubre, fue cancelada silenciosamente. Los donantes comenzaron a exigir reembolsos. Los miembros de la Junta renunciaron. Y luego llegó el verdadero golpe. El SAT abrió su propia investigación. El estatus de donataria autorizada de la fundación estaba condicionado a ser realmente caritativa. Si el SAT determinaba que la Fundación de Mujeres de México existía principalmente para beneficiar a la familia Ramírez, podían revocar la exención y cobrar décadas de impuestos atrasados. Carla Ramírez envejeció 10 años en 2 meses. Su caridad, su posición social, su reputación, todo se evaporó. Los amigos de la sociedad que la habían adulado en fiestas de jardín ahora la evitaban. Los periódicos que habían cubierto su trabajo filantrópico ahora cubrían su fraude. Damián le envió un solo ramo de flores cuando se anunció la investigación del SAT. La tarjeta decía: los niños sufren todos los días. Es la vida. Carla Ramírez sabría exactamente quién lo envió. Horacio Ramírez era el objetivo final, y el más personal. Se rió cuando Damián llamó sobre Liliana. Deberías haber tenido un mejor seguro. Bueno, Horacio estaba a punto de aprender sobre seguros por las malas. Damián había pasado meses investigando el incendio de Plaza del Puerto. La propiedad se había incendiado hace 18 meses durante la renovación. La causa oficial fue un incendio eléctrico. El pago del seguro fue de $240 millones de pesos. Horacio Ramírez había escrito la póliza. El desarrollador, Baldo Díaz, ahora estaba bajo acusación por un fraude de seguros no relacionado en Toluca. Ese caso había revelado el patrón de Díaz: comprar propiedades, sobreasegurarlas, crear situaciones donde fueran dañadas o destruidas, cobrar los pagos. La pregunta era si Horacio lo sabía. Si había escrito la póliza de buena fe, estaba limpio. Si había sido parte del esquema, era culpable de fraude de seguros. Damián no podía probar que Horacio estuviera involucrado, pero podía crear suficiente humo para iniciar un incendio. Comenzó encontrando al investigador de incendios que dictaminó que Plaza del Puerto fue un accidente. Su nombre era Junior Patiño, un investigador veterano del Cuerpo de Bomberos de Naucalpan. Damián lo rastreó en una cantina local. No hablo de casos activos, dijo Junior cuando Damián se acercó. Plaza del Puerto no está activo. Está cerrado.
Dictaminado accidental. Entonces no hay nada de qué hablar. Incluso si el desarrollador ahora está bajo investigación por ejecutar el mismo esquema en diferentes propiedades. La expresión de Junior cambió ligeramente. ¿Quién eres? Alguien que piensa que tal vez Plaza del Puerto merece una segunda mirada. Junior guardó silencio por un largo momento. ¿Fuera de registro? Nunca me latió ese fallo. El fuego comenzó en 3 lugares separados. La explicación eléctrica era posible, pero apenas. Pero no había suficiente evidencia de incendio provocado, y la compañía de seguros aceptó el informe. Caso cerrado. ¿Qué pasaría si te dijera que el agente de seguros que escribió la póliza tenía una relación con el desarrollador? ¿Qué pasaría si hubieran hecho múltiples tratos juntos? Diría que eso es interesante, pero no es prueba de nada. ¿Qué pasaría si el agente de seguros estuviera actualmente bajo su propia investigación regulatoria por impulsar inversiones cuestionables? Junior se reclinó. Ahora tienes mi atención. Damián expuso todo lo que sabía sobre la relación de Horacio Ramírez con Baldo Díaz. Habían hecho 3 pólizas comerciales importantes juntos durante 5 años. Horacio había recibido comisiones masivas en todas ellas. 2 de las propiedades habían presentado reclamaciones, una por daños por tormenta, una por el incendio. Los pagos totalizaron $360 millones. Eso es un patrón, dijo Junior lentamente. Eso es una conspiración. ¿Tienes pruebas? Todavía no. Pero si alguien reabriera la investigación de Plaza del Puerto, y si ese alguien mirara los detalles de la póliza de seguro, la comunicación entre Horacio Ramírez y Baldo Díaz, la cronología de cuando se escribió la póliza frente a cuando ocurrió el incendio, podrían encontrar algo. ¿Podrían? Junior Patiño no prometió nada, pero 2 semanas después, el Cuerpo de Bomberos de Naucalpan anunció que estaba revisando varias investigaciones de incendios históricos a la luz de nueva información sobre patrones de fraude de seguros. Plaza del Puerto estaba en la lista. Simultáneamente, Damián hizo una llamada anónima a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas describiendo sus preocupaciones sobre la relación de Horacio Ramírez con Baldo Díaz. Proporcionó documentación de sus múltiples tratos, el historial de reclamaciones, la cronología. La comisión abrió una investigación. Pero Damián no había terminado. La investigación regulatoria tomaría meses, tal vez años. Horacio podría sobrevivir con una palmada en la muñeca. Damián quería un impacto inmediato, así que fue al empleador de Horacio. Seguros Consolidados era una firma que se enorgullecía de sus prácticas éticas y cumplimiento regulatorio. Tenían tolerancia cero para cualquier indicio de impropiedad. Damián envió una carta anónima al director general describiendo la relación de Horacio Ramírez con Baldo Díaz, las pólizas cuestionables, el patrón de reclamaciones. Incluyó copias de registros públicos, artículos de noticias sobre la acusación de Díaz y una pregunta simple: ¿realmente quiere Seguros Consolidados estar asociado con alguien que podría estar involucrado en un fraude sistemático de seguros? El director general lanzó una investigación interna. Horacio fue puesto en suspensión administrativa pendiente del resultado. El mensaje era claro: Horacio era tóxico. Sus comisiones, sus grandes tratos, sus victorias competitivas, todo estaba ahora bajo sospecha. Horacio intentó contraatacar. Alegó que había sido víctima del fraude de Díaz, que había escrito pólizas de buena fe. Pero el patrón era condenatorio. Incluso si era inocente, había sido lo suficientemente descuidado como para ser utilizado por un estafador conocido varias veces. Seguros Consolidados lo despidió 6 semanas después. La razón oficial fue violación de los protocolos de debida diligencia, pero todos en la industria entendieron lo que significaba. Horacio Ramírez era inempleable en seguros. Damián escuchó a través de Aurora que Horacio estaba luchando, tratando de encontrar trabajo, quemando ahorros. La nueva casa que había estado construyendo en Valle de Bravo se detuvo a mitad de la construcción. Ya no podía obtener financiamiento. Su esposa estaba furiosa. Sus hijos tuvieron que transferirse de la escuela privada. Y a través de todo ello, Horacio no podía entender cómo había sucedido. Las investigaciones parecían haber venido de la nada, todas a la vez, desde múltiples direcciones. Nunca pensó en mirar al yerno que descartó como un fracaso.
18 meses después de la cirugía de Liliana, la familia Ramírez estaba en ruinas. Héctor Ramírez había perdido su firma, su licencia y la mayor parte de su riqueza personal en demandas y acuerdos. El crucero para el que había estado ahorrando, cancelado indefinidamente. Había tenido que vender la residencia de Las Lomas para cubrir los costos legales y ahora vivía en un modesto departamento en la Colonia del Valle. Carla Ramírez enfrentaba posibles cargos criminales por fraude benéfico. La Fundación de Mujeres de México había sido disuelta. Su posición social estaba destruida. Amigos que habían celebrado su filantropía ahora cruzaban la calle para evitarla. Horacio Ramírez trabajaba en un lote de autos en Tlalnepantla, vendiendo autos usados a comisión. Perdió su casa, su carrera, su estatus. Su esposa había solicitado el divorcio. Y Aurora fue un daño colateral. Su fideicomiso había quedado atado en las batallas legales de su padre. La galería de arte había cerrado. Estaba viviendo con sus padres en su departamento reducido, trabajando en el comercio minorista por primera vez en su vida. Damián no sentía culpa. Les había dado todas las oportunidades para ser personas decentes. Cuando Liliana estaba muriendo, tuvieron una opción. Eligieron cruceros, casas y estatus sobre la vida de una niña de 7 años. Ahora, sabían lo que se sentía perder todo. Pero la historia aún no había terminado. Damián y Rosa se habían vuelto más cercanos a lo largo de los meses. Sus reuniones semanales de café habían evolucionado a cenas, luego salidas de fin de semana con Liliana. Rosa y Liliana se habían unido de inmediato. Liliana la llamaba tía Rosa y se iluminaba cada vez que ella estaba cerca. Una noche, después de que Liliana se durmiera, Rosa dijo: «Sé lo que hiciste». Damián había estado esperando esta conversación. ¿Qué parte? Todo. La investigación de fraude de inversión de Héctor. El escándalo de la fundación de Carla. Los problemas de seguros de Horacio. Eso no fue coincidencia. Fuiste tú. Damián no lo negó. Se destruyeron a sí mismos. Yo solo ayudé en el proceso. Esa es una gran racionalización, ¿no? Todo lo que hice fue legal. No planté evidencia. No mentí a los investigadores. Solo me aseguré de que las personas adecuadas supieran sobre las cosas que los Ramírez estaban haciendo realmente. Rosa se quedó callada pensando. La startup de blockchain en la que invirtió Héctor. Ese fuiste tú. Construí una compañía real. Fracasó porque no era viable. Eso pasa todos los días en tecnología. Pero sabías que fallaría. ¿Lo sospechaba? No lo sabía con certeza. Damián. La voz de Rosa era suave pero firme. No te estoy juzgando. Después de lo que hicieron, después de lo que he aprendido sobre ellos, creo que obtuvieron lo que merecían. Pero necesito saber quién eres porque a mi hijo le caes bien. Liliana te adora y yo. Yo me preocupo por ti. Damián la miró a los ojos. Soy alguien que protege a las personas que ama. Soy alguien que cree que las acciones tienen consecuencias. Soy alguien que no dejará que la crueldad quede sin respuesta, incluso si eso significa volverse cruel uno mismo. No lastimé a nadie que no me lastimara primero. No tomé nada que ellos no estuvieran tomando ya de otros. Solo sostuve un espejo e hice que se miraran a sí mismos. Rosa consideró esto. Mi exmarido solía decir que yo era demasiado blanda, que dejaba que la gente se aprovechara de mí. Tal vez lo hago. Tal vez por eso te di mis ahorros, porque no soporto ver sufrir a la gente. Pero tú eres lo opuesto. Ves el sufrimiento y te aseguras de que las personas que lo causaron sufran también. ¿Es eso algo malo? No lo sé, dijo Rosa honestamente. Pero creo que tal vez el mundo nos necesita a ambos. Personas como yo para ayudar a recoger los pedazos y personas como tú para asegurarse de que los pedazos vinieran de algún lugar significativo. 3 meses después, Damián y Rosa comenzaron a salir oficialmente. 6 meses después de eso, se mudaron juntos. Liliana estaba extasiada. Había estado haciendo campaña no tan sutilmente por este resultado durante meses.
El negocio de Damián se estaba recuperando. El acuerdo de divorcio había sido favorable y sin la presión constante de impresionar a los Ramírez, descubrió que podía concentrarse en proyectos que realmente le importaban. Comenzó a recibir referencias, construyendo una reputación por un diseño arquitectónico creativo y reflexivo. Rosa había pagado los préstamos de la escuela de medicina de su hijo con el dinero que Damián le había devuelto. Ella había insistido. A pesar de sus protestas, Mateo estaba prosperando en su residencia, especializándose en cardiología pediátrica. Inspirado por cierta paciente, había dicho con una sonrisa, mirando a Liliana. La pieza final de la historia llegó en una fría tarde de diciembre, una semana antes de Navidad. Damián estaba en su oficina cuando su secretaria llamó. Hay una Aurora Valenzuela aquí para verlo. Bueno, Aurora Ramírez, dice que es urgente. Damián no había hablado con su exesposa en 6 meses. No desde que se había establecido el acuerdo final de custodia. Consideró rechazarla, pero la curiosidad ganó. Aurora se veía terrible. Su ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por básicos de tienda. Su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba recogido en una simple cola de caballo. Había envejecido años en meses. Gracias por recibirme, dijo, sentándose sin invitación. ¿Qué quieres, Aurora? No entiendo por qué destruiste a mi familia. Damián se rió sin humor. Tu familia se destruyó a sí misma. Yo solo lo documenté. El momento fue demasiado perfecto. Los 3 a la vez. Ese fuiste tú. Pruébalo. Los ojos de Aurora se llenaron de lágrimas. No puedo. Nadie puede. Eso es lo brillante de esto, ¿no? Hiciste que parecieran consecuencias naturales, pero no fue natural. Fue orquestado. ¿Por qué estás aquí? Porque necesito saber si valió la pena. Mi padre perdió todo. Mi madre podría ir a prisión. Mi hermano está vendiendo autos. ¿Valió la pena tu venganza destruir a todos ellos? Damián se inclinó hacia adelante. Déjame decirte lo que pasó, Aurora. Liliana necesitaba $250,000 para vivir. Tu padre me dijo que estaba ahorrando para un crucero. Tu madre me dijo que los niños mueren todos los días. Tu hermano se rió y dijo que debería haber tenido un mejor seguro. Y tú los defendiste. Estaba tratando de mantener la paz. Los estabas eligiendo a ellos sobre tu propia hija, sobre mí, sobre todo lo que construimos juntos. Son mi familia. Yo también lo era. Liliana también. Pero cuando importaba, cuando realmente los necesitábamos, se eligieron a sí mismos cada vez. Así que sí, Aurora, valió la pena. Porque me mostraron exactamente quiénes eran. Y les creí. Aurora se secó las lágrimas. Estoy trabajando en Soriana ahora. ¿Sabías eso? Reponiendo estantes por $6,000 al mes. Mis amigos ya no llaman. La galería de arte cerró. Vivo con mis padres en un departamento de 2 recámaras. Lamento que tu vida sea difícil, pero eso no es mi culpa y no es mi problema. ¿Es problema de Liliana? Ella pregunta por sus abuelos. Quiere verlos. Eso hizo pausar a Damián. Liliana preguntaba por ellos ocasionalmente. Los niños eran indulgentes de formas que los adultos no podían ser. Si Liliana quiere verlos, se pueden organizar visitas supervisadas, pero a través de la corte, no a través de ti. No son monstruos, Damián. Cometieron un error terrible. Estaban equivocados, pero no merecen esto. Ahí es donde no estamos de acuerdo, dijo Damián en voz baja. Tomaron una decisión. Eligieron el dinero sobre la vida de su nieta. Las acciones tienen consecuencias. Aurora se puso de pie. Espero que seas feliz con Rosa. Espero que ella nunca vea el lado de ti que hizo esto porque esta persona vengativa, calculadora y cruel, ese no es el hombre con el que me casé. No, coincidió Damián. El hombre con el que te casaste pasó 10 años tratando de ganar la aprobación de tu familia.
Ya no soy él. Después de que ella se fue, Damián se sentó en su oficina durante mucho tiempo. Pensó en quién había sido antes de la cirugía de Liliana. Ansioso por complacer, desesperado por encajar, dispuesto a aceptar migajas de aprobación de personas que nunca lo habían respetado verdaderamente. Pensó en quién era ahora. Más duro, más calculador, dispuesto a hacer lo necesario para proteger lo que importaba. ¿Valió la pena? Pensó en Liliana, sana y feliz, jugando con Rosa en el departamento que ahora compartían. Pensó en Rosa, quien había dado todo para salvar a una niña que no conocía. Pensó en los Ramírez, que habían elegido vacaciones y casa sobre esa misma niña. Sí, valió la pena. 2 años después de la cirugía, Liliana cumplió 9 años. Hicieron una fiesta en el departamento. Nada lujoso, solo pizza y pastel y una docena de sus amigas de la escuela. Rosa había hecho un pastel en forma de corazón decorado con glaseado rosa y chispas. Porque tienes el corazón más fuerte de todos los que conozco, dijo Rosa, abrazando a Liliana. Mateo estaba allí tomando un raro descanso de su residencia. Trajo a su novia, una compañera de estudios de medicina. Estaban hablando de abrir una clínica de bajo costo en una colonia marginada después de la graduación. Damián los observó a todos. Liliana riendo con sus amigas, Rosa organizando juegos, Mateo hablando apasionadamente sobre ayudar a la gente, y sintió algo que no había sentido en años. Paz. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Mi padre tuvo un ataque al corazón. Está en el hospital. Pensé que querría saber. Era de Aurora. Héctor Ramírez estaba en el hospital. Damián miró el mensaje por un largo momento. Pensó en llamar, en ir a verlo, en ser la persona más grande. Luego pensó en la voz de Héctor en el teléfono. Estamos ahorrando para nuestro crucero por el Mediterráneo. Borró el mensaje y guardó su teléfono. Más tarde esa noche, después de que la fiesta terminó y Liliana estaba dormida, Rosa lo encontró sentado en el balcón. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose a su lado. Héctor tuvo un ataque al corazón. Está en el hospital. Rosa se quedó callada. ¿Vas a ir a verlo? No. Damián, él tomó su decisión. Yo estoy tomando la mía. Rosa tomó su mano. No eres responsable de lo que les pasó. Lo sabes, ¿verdad? Se hicieron eso a sí mismos. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque a veces veo esta mirada en tus ojos como si todavía estuvieras luchando contra ellos en tu cabeza. Damián apretó su mano. Ya no estoy luchando contra ellos. Simplemente he terminado con todo eso. Quiero concentrarme en esto, en nosotros, en Liliana, en construir algo bueno en lugar de derribar algo malo. Eso es todo lo que quería escuchar. Se sentaron en un cómodo silencio observando las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera, los Ramírez estaban lidiando con sus consecuencias. Héctor en una cama de hospital. Carla enfrentando juicio. Horacio sobreviviendo a duras penas. Aurora trabajando en el súper. Damián no se sentía triunfante. No se sentía culpable. Solo se sentía terminado. A la mañana siguiente, se despertó con Liliana saltando en la cama, Rosa riendo e intentando detenerla. Hicieron hotcakes juntos, los tres trabajando uno alrededor del otro en la pequeña cocina. Era caótico y desordenado y perfecto. Esto era lo que los Ramírez habían intentado quitarle. Esta felicidad simple y ordinaria. La oportunidad de ver crecer a su hija. La oportunidad de construir una vida con alguien que realmente lo valoraba. Habían fallado. Damián había ganado. No porque los destruyó. Eso fue justicia. Había ganado porque había construido algo mejor de las cenizas. Había encontrado a alguien que daba todo sin pedir nada a cambio. Aprendió lo que significaba la verdadera familia. Y le enseñó a su hija la lección más importante que conocía. Las personas que realmente te aman se sacrificarán por ti. Las personas que no, siempre encontrarán una excusa.
Liliana nunca olvidaría que sus abuelos dijeron no cuando ella estaba muriendo, pero una extraña dijo sí. Ella llevaría ese conocimiento con ella. Dejaría que formara en quien se convertiría. Esa fue la verdadera victoria de Damián. No la caída de los Ramírez, sino el futuro de Liliana. 6 meses después, Damián le propuso matrimonio a Rosa en el mismo pasillo del hospital donde se conocieron. Llevó a Liliana con él y ella ayudó a presentar el anillo. Rosa dijo que sí entre lágrimas. Se casaron en una pequeña ceremonia con solo amigos cercanos y familiares. Mateo acompañó a su madre por el pasillo. Liliana fue la niña de las flores. No hubo Ramírez presentes. En la recepción, Mateo hizo un brindis. Mi mamá siempre me enseñó que la medida de una persona no es lo que tiene, es lo que está dispuesta a dar. Ella demostró eso cuando dio todo lo que tenía para salvar a una niña que nunca había conocido. Y Damián lo demostró pasando 2 años pagando cada centavo, a pesar de que mamá no lo pidió. Estas son personas que entienden el valor. El valor real. El tipo al que no puedes ponerle precio. Después del brindis, después del baile, después de que Liliana se hubiera quedado dormida en una silla, Damián y Rosa se pararon afuera del lugar. ¿Sin arrepentimientos?, preguntó Rosa. ¿Sobre casarte contigo? Nunca. Sobre la otra cosa, los Ramírez. Damián consideró. Sin arrepentimientos. Tenían una opción. La tomaron. Solo me aseguré de que entendieran las consecuencias. Eres un hombre aterrador a veces, Damián Valenzuela. Solo para las personas que me cruzan. Rosa lo besó. Menos mal que estoy de tu lado. Años después, cuando Liliana tenía 17 años y solicitaba ingreso a universidades, escribió su ensayo de admisión sobre la enfermera que le había salvado la vida. Sobre la extraña a la que le importaba más que a los parientes de sangre. Sobre aprender que la familia se define por acciones, no por genética. Terminó el ensayo con una línea que hizo llorar a Damián cuando la leyó. Mi padre me enseñó que la verdadera fuerza no es física ni financiera. Es saber quién eres, qué valoras y por qué estás dispuesto a luchar. Él es la persona más fuerte que conozco porque cuando más importaba, luchó por mí. Liliana entró en todas las escuelas a las que aplicó. Eligió la facultad de medicina, siguiendo los pasos de Mateo. Quiero ayudar a las personas como la tía Rosa me ayudó a mí, dijo. En su primer día de universidad, Damián la ayudó a mudarse a su dormitorio. Mientras desempacaban, ella dijo casualmente, sé lo que les hiciste a los Ramírez. Damián se congeló. ¿Qué? No soy estúpida, papá. Lo descubrí hace años. El momento, las investigaciones, todo. Los destruiste. Liliana, yo. No estoy enojada. Estoy agradecida. Eligieron un crucero sobre mi vida. Tú me elegiste a mí sobre todo. Eso es lo que hacen los padres. Eso es lo que hace el amor real. Ella lo abrazó y Damián se dio cuenta de que su hija había heredado más que sus ojos. Había heredado su sentido de la justicia. Su comprensión de que las acciones tienen consecuencias, su negativa a dejar que la crueldad quede sin respuesta. Los Ramírez habían pensado que le estaban enseñando una lección sobre planificación, sobre consecuencias, sobre conocer su lugar. En cambio, crearon a alguien que entendió exactamente cómo desmantelarlos. Y ahora Liliana también lo entendía. Años después, cuando Rosa murió pacíficamente mientras dormía a los 73 años, rodeada de familia, Damián pensó en la enfermera que se había sentado a su lado en un pasillo de hospital y lo cambió todo. Ella le había dado $200,000 cuando no tenía razón para hacerlo. Le había mostrado cómo se veía la generosidad, cómo se veía la familia real, cómo se veía el amor. En su funeral, Damián contó la historia de cómo se conocieron, cómo ella había salvado la vida de Liliana, cómo le había mostrado que las personas que más importan no siempre son con las que naces. Liliana habló también, ahora una exitosa cirujana cardíaca. Rosa me enseñó que la medicina no se trata de ganar dinero o construir una carrera. Se trata de sentarse junto a alguien en su momento más oscuro y decir, ayudaré. Ella vivió eso todos los días. Y gracias a ella,
Yo también lo hago. Después del servicio, Damián se paró junto a la tumba de Rosa. Pensó en la vida que habían construido, la familia que habían creado, el amor que habían compartido. Pensó en los Ramírez, que habían perdido todo persiguiendo dinero y estatus. Y pensó en la elección que lo había comenzado todo, la vida de su hija o un crucero por el Mediterráneo. Los Ramírez habían elegido mal. Lo pagaron con todo lo que valoraban. Damián había elegido bien, y había sido recompensado con todo lo que realmente importaba. Esa era la diferencia entre ellos. Eso era justicia. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, revisen los vídeos recomendados en pantalla, y los veré allí.